El navío sin alma. Era una noche de tinieblas en la costa del Atlántico, donde las olas rugían como bestias hambrientas y el viento ululaba entre los acantilados como un lamento eterno. En ese oscuro escenario, los habitantes del pequeño pueblo costero de Porto del Mar se aferraban a la delgada luz de las velas, temerosos de lo que pudiera ocultarse en la negrura más allá de sus ventanas. Una tormenta se cernía sobre ellos, arrojando relámpagos que iluminaban brevemente las aguas turbulentas, y entonces, entre los destellos de luz, surgió una visión que heló la sangre de todos los presentes: un barco pirata, oscuro y fantasmal, flotando en el aire como una pesadilla hecha realidad. Sus velas negras ondeaban al viento invisible y sus cañones relucían poderosos bajo la luz de la tormenta. Los habitantes de Porto del Mar observaban con horror mientras el barco descendía lentamente de los cielos. Su figura imponente se proyectaba contra el telón de nubes negras. Las campanas de la iglesia comenzaron a tañir con furia, como si intentaran advertir al pueblo del peligro inminente. La tripulación del barco era una horda de sombras, figuras espectrales que se movían con una precisión macabra. No emitían sonido alguno, pero su presencia era suficiente para helar el alma de cualquier testigo. Y entonces, sin previo aviso, comenzaron su descenso hacia el pueblo, deslizándose por el aire con una gracia infernal. El terror se apoderó de Porto del Mar mientras las sombras desembarcaban de su macabro navío. Los gritos de los inocentes resonaban en la noche, ahogados por el estruendo de la tormenta. Las calles se convirtieron en un campo de batalla entre la vida y la muerte, donde la muerte parecía tener la ventaja. En medio del caos, algunos valientes intentaron enfrentarse a las sombras, pero sus esfuerzos fueron en vano. La oscuridad devoraba todo a su paso, dejando a su paso solo desolación y muerte. Y así, en esa fatídica noche, Porto del Mar se convirtió en el escenario de una pesadilla viviente, donde un barco pirata fantasmal surcaba los cielos, llevando consigo el terror y la muerte a cada pueblo que se cruzaba en su camino. Y en la mente de los supervivientes quedó grabada una pregunta que nunca sería respondida: ¿qué era aquella abominación y qué deseaba de ellos? Después de la horrenda noche en la que el barco pirata fantasmal descendió sobre Porto del Mar, el pueblo quedó sumido en un estado de conmoción y miedo. Los supervivientes se reunieron en la plaza central, tratando de comprender lo que había sucedido y buscando consuelo en la compañía de sus vecinos. Las historias se entrelazaban, cada una más espeluznante que la anterior. Algunos afirmaban haber visto rostros familiares entre las sombras de la tripulación fantasmal, mientras que otros juraban que habían escuchado susurros en una lengua antigua y olvidada. El misterio que rodeaba al barco pirata era abrumador. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había elegido ese pueblo aparentemente tranquilo como su objetivo. Las autoridades locales intentaron investigar, pero cada pista parecía conducir a un callejón sin salida. Los lugareños comenzaron a especular sobre el origen del barco, recurriendo a viejas leyendas y supersticiones para encontrar respuestas. Algunos hablaban de una maldición ancestral que había caído sobre la región, mientras que otros señalaban hacia el mar, sugiriendo que el barco fantasmal era el espectro de una antigua nave pirata perdida en las tormentas del tiempo. Con el paso de los días, el miedo se convirtió en paranoia. Cada sombra parecía albergar el potencial de ser un emisario del mal, y el sonido del viento seco contra las ventanas era suficiente para enviar escalofríos por la espina dorsal de cualquier habitante de Porto del Mar. A medida que las noches pasaban y el barco fantasmal no volvía a aparecer, la tensión en el pueblo alcanzó su punto máximo. Las relaciones se volvieron tensas y frágiles, y la sensación de inseguridad colgaba en el aire como una niebla espesa. Y mientras tanto, en la oscuridad de la noche, el barco pirata fantasmal volvió a surcar los cielos. Su presencia horrenda acechaba en los rincones más oscuros de la mente de los habitantes de Porto del Mar.
el misterio sin respuestas persistía, alimentando el fuego del temor y la incertidumbre en el corazón del pueblo. En medio del caos y la confusión que envolvía a Porto del Mar, una figura destacaba entre la multitud con una decisión inquebrantable: Canoli, una joven hechicera cuyos ojos centelleaban con una mezcla de valentía y sabiduría ancestral. A pesar de su juventud, Canoli poseía un conocimiento profundo de los secretos místicos que yacían enterrados en los antiguos tomos de magia que adornaban su hogar. Desde el primer momento en que el barco pirata fantasmal surcó los cielos sobre Porto del Mar, Canoli supo que estaba destinada a desentrañar el misterio que lo rodeaba y poner fin a su reinado de terror. Con cada página que pasaba en los antiguos grimorios de su familia, se acercaba más a la verdad oculta detrás de la oscuridad que amenazaba al pueblo. Canoli dedicó horas interminables a la meditación y la reflexión, buscando dentro de sí misma la fuerza y la imaginación necesarias para enfrentarse al mal que acechaba en los cielos. Sabía que su misión era peligrosa y que enfrentaría desafíos que pondrían a prueba incluso su magia más poderosa, pero no vaciló en su decisión de proteger a su pueblo. Con el tiempo, Canoli comenzó a descubrir pistas y fragmentos de conocimientos que la llevaron a comprender la verdadera naturaleza del barco pirata fantasmal. Percibió la presencia de una antigua magia oscura que había sido invocada para dar vida a la nave y su siniestra tripulación, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Armada con sus habilidades mágicas y una actitud inquebrantable, Canoli se dispuso a enfrentarse al barco pirata en una batalla que determinaría el destino de Porto del Mar y de todos sus habitantes. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y sacrificios, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para proteger a aquellos a quienes amaba. Mientras el pueblo seguía temblando de miedo y angustia, Canoli se preparaba para su enfrentamiento final con el mal que acechaba en los cielos. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de Porto del Mar y estaba lista para enfrentar su destino con valentía. Con cada página que pasaba en los antiguos grimorios de su familia, Canoli se adentraba más en los oscuros misterios que rodeaban al barco pirata fantasmal. Descubrió relatos olvidados de un pacto oscuro sellado siglos atrás entre un ambicioso capitán pirata y una entidad maligna más allá de la comprensión humana. Los textos antiguos hablaban de un antiguo ritual realizado en las profundidades de un océano embravecido, donde el capitán había ofrecido su alma a cambio de poder y riquezas más allá de lo ético. La entidad, ávida de sangre y sacrificio, había aceptado el trato, sellando así el destino del capitán y de todas las generaciones venideras de su linaje. Canoli comprendió que este pacto oscuro era la fuente de la maldición que había caído sobre Porto del Mar. La entidad maligna había despertado una vez más, utilizando al barco pirata como su instrumento para sembrar el caos y la destrucción en el mundo mortal. Con un nudo en el estómago, Canoli se dio cuenta de que su propia sangre estaba ligada al pacto oscuro. Era descendiente directa del capitán pirata que había sellado el trato infernal, y ahora recaía sobre sus hombros la responsabilidad de deshacer el mal que su ancestro había desatado. Armada con este conocimiento, Canoli se embarcó en una búsqueda desesperada para encontrar una forma de romper el pacto oscuro y liberar a su pueblo del yugo del barco pirata fantasmal. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y sacrificios, pero estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío para redimir el legado oscuro de su linaje. Mientras estudiaba los antiguos textos y buscaba la clave para deshacer el pacto oscuro, Canoli sabía que el tiempo estaba en su contra. Cada día que pasaba, el barco pirata fantasmal continuaba sembrando el terror y segando vidas en Porto del Mar, y solo ella tenía el poder de detenerlo. Con el corazón lleno de rabia, se preparó para cambiar su destino y desafiar a las fuerzas oscuras que amenazaban con consumirlos a todos. La noche había caído sobre Porto del Mar una vez más.
envolviendo al pueblo en un manto de oscuridad y ansiedad. En el aire cargado de electricidad se palpaba la tensión mientras Canoli se preparaba para su enfrentamiento final con el barco pirata fantasmal. Con cada paso que daba hacia el borde del acantilado, donde se alzaba majestuoso el navío oscuro en los cielos, el corazón de Canoli latía con una mezcla de valentía y temor. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo formidable, uno cuyas fuerzas estaban envueltas en un misterio tan profundo como las aguas del océano. Con un gesto de su mano, Canoli invocó los poderes de la antigua magia que había heredado de sus ancestros. Un resplandor brillante rodeó su figura, iluminando su rostro con una luz sobrenatural mientras se preparaba para desafiar al mal que se cernía sobre su pueblo. El barco pirata fantasmal permanecía inmóvil en el cielo, sus velas negras ondeaban con un aire de desafío silencioso. Las sombras que lo habitaban permanecían ocultas a la vista, pero su presencia se sentía como una presión en el aire, una advertencia de la amenaza que representaban. Con paso firme, Canoli avanzó hacia el borde del acantilado, con los ojos fijos en el barco oscuro que flotaba en la distancia. Con cada paso que daba, se fortalecía, alimentada por el conocimiento de que estaba luchando por algo más grande que ella misma. Estaba luchando por la supervivencia de su pueblo y por la esperanza de un futuro libre de la sombra del terror que los había envuelto. Cuando finalmente alcanzó el borde del acantilado, Canoli levantó su mano hacia el cielo oscuro y comenzó a recitar antiguas palabras de poder. Su voz resonaba en la noche, cargada de una energía resplandeciente que parecía desafiar las mismas fuerzas del mal que se alzaban ante ella. El barco pirata fantasmal tembló ante el poder de la magia que se desataba. Su forma etérea se retorcía y contorsionaba como si estuviera siendo arrastrada por una tormenta invisible. Las sombras que lo habitaban comenzaron a agitarse, como si estuvieran siendo consumidas por el fuego de la magia de Canoli. Por un momento, todo pareció estar en silencio, solo interrumpido por el rugido distante del mar y el crujir de las velas en el viento. Y luego, con un estallido de luz deslumbrante, el barco pirata fantasmal se desvaneció en el aire, dejando atrás solo la calma tranquila de la noche. Canoli se quedó de pie en el borde del acantilado. Su aliento salía en ráfagas agitadas mientras contemplaba el lugar donde el barco había estado. Sabía que la batalla había sido ganada, al menos por ahora, pero también sabía que el mal nunca descansaba por completo. Con una última mirada hacia el cielo oscuro, Canoli se volvió y comenzó a hacer su camino de regreso hacia el pueblo, donde la luz de las velas y el calor de la comunidad la esperaban. Sabía que el camino por delante sería difícil y que se enfrentaría a desafíos aún mayores en el futuro, pero también sabía que no estaba sola. Con el amor y el apoyo de su pueblo a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el destino tuviera reservado para ella. La victoria sobre el barco pirata fantasmal llenó a Porto del Mar de un aire de alivio y esperanza. Los habitantes del pueblo celebraron la hazaña de Canoli con fiestas y festivales, agradecidos por haber sido liberados del yugo del terror que los había atenazado durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio de la alegría, una sombra de duda se cernía sobre Canoli. A medida que la emoción de la victoria se desvanecía, una pregunta persistente se abría paso en su mente. ¿Qué había llevado al barco pirata fantasmal a atacar Porto del Mar en primer lugar? ¿Y por qué su presencia parecía estar ligada a la historia de su propia familia? Con el peso de estas preguntas sobre sus hombros, Canoli se sumergió en una búsqueda desesperada de respuestas. Escudriñó los antiguos tomos de magia en busca de pistas y consultó a los ancianos del pueblo en busca de sabiduría. Pero cuanto más buscaba, más confundida se sentía. Fue entonces cuando un antiguo manuscrito llamó su atención. Guardado en un rincón polvoriento de la biblioteca de su familia, el manuscrito parecía contener respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado.
Con manos temblorosas, Canoli abrió el libro y comenzó a leer. Lo que descubrió la dejó sin aliento. El manuscrito revelaba una verdad oculta durante generaciones. Su propio ancestro, un poderoso hechicero conocido como Armando, había sido el responsable de invocar al barco pirata fantasmal hace siglos. Según el manuscrito, Armando había hecho un pacto oscuro con una entidad maligna en busca de poder y riqueza. En su desesperación por alcanzar la grandeza, había sellado un trato que había condenado a su descendencia a una vida de sufrimiento y oscuridad. El corazón de Canoli se hundió al comprender la magnitud de lo que había descubierto. Se enfrentaba a una elección imposible. Podía seguir adelante y permitir que la maldición de su familia continuara su curso, o podía arriesgar todo para romper el pacto oscuro y liberar a su pueblo del legado de terror que había creado su ancestro. Con el destino de Porto del Mar en sus manos, Canoli se preparó para enfrentarse a la verdad más oscura de su linaje. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y sacrificios, pero también sabía que era su deber hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Canoli se dispuso a enfrentarse a su destino, sabiendo que solo ella tenía el poder de cambiar el curso de la historia y traer la redención a su pueblo. El día del juicio final había llegado para Canoli y para Porto del Mar. Sabía que el precio de la redención sería alto, pero estaba dispuesta a pagar cualquier precio por la libertad de su pueblo. Con un grimorio en una mano y su corazón lleno de esperanza en la otra, Canoli se dirigió hacia el lugar donde todo comenzó, el antiguo altar donde su ancestro, Armando, había sellado el pacto oscuro con la entidad maligna. El aire estaba cargado cuando Canoli llegó al lugar sagrado. El viento soplaba con ferocidad, como si el mismo universo estuviera al borde de la ruptura. Con pasos decididos, Canoli se acercó al altar y comenzó a recitar las palabras de ruptura que había encontrado en el antiguo manuscrito. La tierra temblaba bajo sus pies mientras el poder de las palabras mágicas llenaba el aire. Las nubes se arremolinaban en el cielo, formando remolinos de oscuridad que amenazaban con engullir todo a su paso. Pero Canoli se mantuvo firme con la esperanza de un futuro mejor ardiendo en su corazón. Y entonces, en un estallido de luz cegadora, el pacto oscuro se rompió. El cielo se iluminó con una brillante luz dorada, mientras la entidad maligna que había estado encadenada durante siglos se desvanecía en la nada. La maldición que había caído sobre Porto del Mar se disipó como la niebla al amanecer, dejando atrás solo la calma tranquila de la redención. Porto del Mar se sumió en un silencio reverencial mientras el poder de la magia de Canoli se desvanecía en el aire. Los habitantes del pueblo miraban con asombro y gratitud mientras se daban cuenta de que estaban libres del yugo del mal que los había atormentado durante tanto tiempo. Canoli se dejó caer de rodillas, exhausta pero llena de una profunda sensación de paz. Sabía que su sacrificio no había sido en vano y que, aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, Porto del Mar estaba finalmente libre para forjar su propio destino. Y así, con la luz del amanecer iluminando el horizonte, Canoli se levantó y se enfrentó al nuevo día con ilusión y esperanza. Sabía que la lucha contra el mal nunca terminaría por completo, pero también sabía que, con amor y coraje, cualquier desafío podía ser superado. Porto del Mar había encontrado su redención y Canoli había encontrado su propósito en la protección de su pueblo. Juntos estaban listos para afrontar el futuro con valentía y conocimiento, sabiendo que, mientras tuvieran el uno al otro, nada podría detenerlos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado, suscríbete para que pueda traer cada vez mejores relatos.